La traición a menudo se esconde a plena vista, y a veces la verdad golpea cuando menos lo esperamos. Lo que antes parecía una familia tranquila puede quebrarse en silencio bajo capas de mentiras y resentimiento callado. El señor Dai, un hombre que había pasado toda su vida confiando y sacrificándose por su familia, jamás imaginó que la herida más profunda vendría de quienes tenía más cerca. Durante años creyó en la calidez de su hogar, en la lealtad de su esposa y en el vínculo que compartía con su hijo Tuk. Pero todo eso se hizo añicos en un solo momento devastador. Una tarde, lo que empezó como un día cualquiera se convirtió en el comienzo de una dolorosa verdad. Pequeños detalles empezaron a sentirse fuera de lugar, susurros que se detenían cuando él entraba en la habitación, miradas intercambiadas en secreto y una distancia creciente que ya no podía ignorar. Al principio descartó esas señales convenciéndose de que todo estaba en su cabeza, pero la duda una vez sembrada siempre crece. Impulsado por una inquietud que ya no podía reprimir, el señor Dai empezó a investigar más a fondo. Lo que descubrió fue mucho peor de lo que había temido. Su esposa, la mujer a la que había amado y en quien había confiado durante décadas, llevaba una vida de engaños. Y lo más doloroso de todo, su propio hijo Tuk no solo lo sabía, sino que era cómplice. La traición fue más profunda de lo que las palabras pueden expresar. En ese instante, todo en lo que el señor Dai creía se derrumbó. El hogar que construyó dejó de sentirse como un refugio y pasó a ser un escenario de mentiras. Las risas que antes atesoraba ahora resonaban como burlas. Cada recuerdo se volvió amargo, cada sacrificio perdió sentido. Abrumado por la vergüenza y la tristeza, se sintió humillado no solo como esposo, sino también como padre. ¿Cómo podían las personas que más amaba convertirse en extraños capaces de tanta crueldad? Y aún así, debajo del dolor, algo empezó a cambiar. En lugar de quebrarse por completo, el señor Dai se encontró en una encrucijada. El sufrimiento había despojado sus ilusiones, dejando al descubierto una verdad dura pero innegable. Y a veces la verdad, por brutal que sea, es el único camino hacia la libertad. Con las manos temblorosas, pero con una determinación firme, comprendió algo: no podía cambiar lo que ya había ocurrido, pero sí podía decidir lo que vendría después. Se quedaría atrapado en la traición, o se marcharía para recuperar la dignidad que le habían arrebatado. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa que ya no se sentía como un hogar, el señor Dai tomó una decisión, una que lo cambiaría todo. Porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo. Se detuvo frente a un marco en particular. El rostro de Duke había quedado congelado en un instante de orgullo, casi arrogancia. La sonrisa en la fotografía que antes le provocaba alegría, ahora le resultaba extraña e inquietante. Por un segundo fugaz, el señor Dai se preguntó si alguna vez había conocido de verdad al hijo que había criado. El niño que antes se aferraba a su mano con los ojos llenos de confianza inocente, ya no estaba. En su lugar había un hombre moldeado por el privilegio y una crueldad silenciosa. Aquella revelación le recorrió el cuerpo como un escalofrío más profundo que cualquier traición expresada con palabras. No era solo decepción, era una forma de duelo, el luto por alguien que aún seguía vivo. El señor Dai alzó la mano y rozó con los dedos el cristal del marco. Era liso, frío, insensible, igual que la verdad que acababa de descubrir. Los recuerdos empezaron a surgir uno tras otro, no como antes cálidos y reconfortantes, sino distorsionados por la claridad. Cada risa, cada excusa, cada tensión inexplicable. Ahora todo encajaba. Tuk no simplemente había cometido errores. Había calculado, manipulado y causado dolor con una intención silenciosa y deliberada. No solo a extraños, sino a su propia familia. Y eso era lo que más dolía. Pero la crueldad de Tuk era solo una parte de la herida.
Los pensamientos del señor Dai cambiaron ahora más pesados, cargados de culpa. Pensó en Huyen, dulce, respetuosa, soportando mucho más de lo que jamás mereció. Ella lo miraba no solo como a un suegro, sino como a un pilar de justicia, alguien que la protegería cuando las cosas se torcieran. Y él había fallado. Casi podía verla allí en silencio, con la mirada baja, no por debilidad, sino por contención. Esa clase de contención que nace de saber que hablar solo traería más dolor. Esa imagen le oprimió el pecho, dificultándole la respiración. Luego apareció la imagen de la señora Sam, firme, sabia, paciente. Una mujer que solo había ofrecido bondad para terminar presenciando cómo humillaban a su nuera bajo un techo que debía ser seguro. La injusticia lo carcomía sin descanso como una herida que se niega a cerrar. Y el leal y respetuoso un hombre que siempre lo había tratado con una admiración silenciosa. ¿Qué estaría pensando ahora, observando desde fuera cómo la familia en la que confiaba mostraba sus peores fallas? El peso de todo aquello cayó sobre el señor Dai hasta que una verdad se volvió innegable. El silencio ya no era neutralidad, el silencio era complicidad. Apretó la mandíbula. El arrepentimiento por sí solo ya no significaba nada. Si permitía que aquello continuara, se convertiría en uno más de los que habían causado daño. Una oleada de emociones surgió en su interior, rabia, tristeza y algo más, determinación. Sus dedos se cerraron en puños, los nudillos pálidos, mientras su vacilación finalmente desaparecía. La casa a su alrededor, antes llena de calidez, ahora se sentía sofocante, cargada de mentiras no dichas. Y sin embargo, por primera vez ya no quería huir, quería enfrentarlo. Respiró hondo, intentando estabilizarse. En su mente ensayó las palabras no por duda, sino por necesidad. Aquello no era una conversación, era una línea que estaba a punto de trazar. Su esposa tendría que enfrentar lo que había hecho, sin excusas, sin desvíos, responsabilidad. Tendría que disculparse con Huyen y la señora Sam, no por obligación, sino con un arrepentimiento real. Y si se negaba, entonces tendría que irse. No más concesiones, no más negación. El aire en la habitación se volvió más frío, como si las paredes mismas anticiparan lo que estaba por ocurrir. Y aún así, bajo ese frío, algo desconocido empezó a crecer en su interior, una fuerza silenciosa, enterrada durante años de tolerancia. El señor Dai bajó la fotografía y se dio la vuelta. Su postura había cambiado, la espalda recta, los hombros firmes, como si se hubiera liberado de un peso invisible. El silencio en la habitación también cambió, ya no era opresivo, sino expectante. Entonces, pasos. Su esposa entró ajena a todo, con una expresión neutra, casi descuidada. Pero en cuanto sus miradas se cruzaron, se quedó paralizada. Algo había cambiado. El hombre frente a ella ya no era pasivo, ya no distante. En sus ojos ardía un fuego contenido, inquebrantable, que transmitía dolor y autoridad al mismo tiempo. Basta. La palabra cortó el silencio con precisión. Lo sé todo, continuó el señor Dai con una voz calmada pero firme, cada sílaba medida. Las mentiras, la forma en que has tratado a esta familia, la crueldad y las acciones de Tuk. Un destello de pánico cruzó el rostro de ella. No voy a permitir que esto continúe. Sus palabras no subieron de tono, pero pesaban. Eran firmes, innegables. Vas a ir con Huyen y con la señora Sam. Vas a disculparte sinceramente. Vas a asumir la responsabilidad por el dolor que has causado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Y si te niegas, te irás de esta casa, de inmediato. El silencio que siguió fue asfixiante. Los labios de su esposa temblaron, sorpresa, rabia, incredulidad, chocando al mismo tiempo. Intentó hablar, defenderse, aferrarse a los restos de control que ya se le escapaban, pero incluso ella podía percibir lo vacías que sonaban sus excusas. Porque esta vez, él no estaba escuchando. El señor Dai permaneció inmóvil.
Años de soportar en silencio habían terminado en ese instante. La verdad lo había despojado de todo y ya no había vuelta atrás. Por un momento fugaz pensó en Tuk. En su arrogancia, en su sonrisa confiada, en su certeza de salir impune. Esa ilusión pronto se rompería. Luego pensó en Huyen, en la señora Sam, en Dee. Esto no era solo castigo, era recuperar la dignidad. El peso de la responsabilidad seguía ahí, pero algo más había aparecido junto a él. Alivio. Un alivio silencioso desconocido que nace cuando por fin eliges lo correcto en lugar de lo fácil. Sí, pensó, esto va a romper a la familia, pero quizá ya estaba rota. Y esto era el primer paso para reconstruirla sobre la verdad. Exhaló lentamente sintiendo cómo la tensión se aflojaba apenas un poco. La tormenta había comenzado, y por primera vez en mucho tiempo, el señor Dai ya no le tenía miedo. La puerta se abrió de golpe. El sonido seco y resonante cortó el pesado silencio como una cuchilla. Tuk había regresado. Sus pasos eran fuertes, deliberados. Cada uno cargado con la misma arrogancia que durante tanto tiempo nadie había detenido. No dudó al entrar en la habitación. Sus ojos recorrieron la escena rápidamente, su madre rígida y alterada, y el señor Dai inmóvil como un muro que ya no podía ignorar. Una media sonrisa apareció en los labios de Tuk. «Vaya», dijo con indiferencia dejando caer las llaves sobre la mesa. «Parece que llegué en un momento interesante». Nadie respondió. Hasta el aire pareció tensarse. La mirada de Tuk se dirigió a su madre, notando la incomodidad en su rostro, y luego volvió hacia el señor Dai. Algo en los ojos de su padre lo hizo detenerse, apenas por una fracción de segundo. Pero la arrogancia llenó ese vacío de inmediato. «¿Qué está pasando?», preguntó con el tono más afilado. «¿Por qué todos tienen cara de funeral?». El señor Dai no respondió de inmediato. En lugar de eso dio un paso al frente, lento, controlado. «Llegas justo a tiempo», dijo en voz baja. No había ira en su voz. ¿Y eso?, inquietó a Tuk más que cualquier grito. ¿Para qué se burló Tuk? «Otro sermón, ahórratelo, ya no soy un niño». No respondió el señor Dai. «No lo eres». Un instante de silencio. «Eres un hombre», continuó, «y eso significa que vas a responder por lo que has hecho». Las palabras cayeron con más fuerza de la esperada. El rostro de Tuk se endureció. «No sé qué crees haber encontrado», dijo bajando la voz, «pero no empieces a acusarme de cosas que no entiendes». El señor Dai sostuvo su mirada. «Entiendo lo suficiente». Abrió el cajón a su lado y sacó una carpeta delgada. «Y tengo pruebas». El cambio fue inmediato. La sonrisa de Tuk se desvaneció. Apenas. «¿Qué es eso?», preguntó ahora más cauteloso. El señor Dai no respondió. Abrió la carpeta con calma deliberadamente y colocó varios documentos sobre la mesa. Mensajes impresos, transacciones bancarias, fotografías. Cada prueba, innegable. «Has estado manipulando cuentas», dijo el señor Dai, «redirigiendo dinero, no solo de socios, sino de la familia». La mandíbula de Tuk se tensó. «Eso no es... y eso no es todo». La voz del señor Dai cortó su negación como una cuchilla. Estos mensajes, continuó señalando los papeles, amenazas, mentiras. La forma en que tú y tu madre han tratado a Huyen, la humillación que la han obligado a soportar. Al mencionar a Huyen, algo brilló en los ojos de Tuk. Pero no era culpa, era irritación. «Oh, por favor», replicó con brusquedad. «Otra vez ella, nadie sabe hacerse la víctima mejor que ella. ¿De verdad vas a creerle más que a tu propio hijo?». «Estoy creyendo la verdad». El silencio volvió a llenar la habitación. Tuk soltó una risa corta sin humor. «La verdad», repitió. «¿Crees que esto es la verdad? Esto es solo tu versión». Se acercó un paso más elevando la voz. «Siempre has sido ciego. Siempre actuando como un hombre justo mientras todos se aprovechan de ti. Yo hice lo que tenía que hacer. Así funciona el mundo.
No respondió el señor Dai con firmeza. Así es como tú decidiste vivir. La tensión se tensó aún más. Por un momento pareció que Tuk iba a estallar. Entonces, sonrió. Pero esta vez no era arrogancia. Era algo más frío. Bien dijo despacio. ¿Quieres la verdad? Miró a su madre y luego al señor Dai. Hablemos de la verdad. Algo en su tono cambió el ambiente. Incluso el señor Dai lo sintió. ¿Qué quieres decir?, preguntó entrecerrando los ojos. Tuk exhaló casi divertido. Estás ahí juzgándome, dijo hablando de traición, de mentiras. Dio un paso más. Pero ni siquiera conoces la mayor mentira de esta casa. Silencio. Pesado. Peligroso. La voz del señor Dai bajó. Di lo que tengas que decir. Tuk inclinó ligeramente la cabeza observándolo. Y entonces, no soy tu hijo. Las palabras cayeron como un trueno. Por un instante el mundo pareció detenerse. El señor Dai no se movió, ni respiró. ¿Qué has dicho?, preguntó apenas audible. Su esposa jadeó. Tuk, basta. Pero ya era demasiado tarde. Tuk soltó una risa seca. Ahora quieres que me detenga, dijo mirándola. Después de todos estos años, volvió su mirada hacia el señor Dai. ¿De verdad nunca lo supiste?, continuó. Todos esos años, toda esa confianza. Y nunca lo cuestionaste. La mente del señor Dai se agitó. No, dijo negando con la cabeza. Eso no es posible. Lo es, respondió Tuk con frialdad. Pregúntale a ella. Todas las miradas se dirigieron a su esposa. Su rostro estaba pálido. Díselo, insistió Tuk. Ella no habló. Díselo, gritó. Su silencio fue la respuesta. La verdad cayó con más peso que cualquier golpe. El señor Dai retrocedió un paso como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Todos estos años, susurró. Todo este tiempo. Su voz se quebró. Me dejaste creer que era mi hijo. Las lágrimas llenaron los ojos de ella, pero no pudo sostener su mirada. Yo tenía miedo, dijo débilmente. No sabía cómo decírtelo. Así que mentiste, interrumpió el señor Dai con la voz temblorosa. Construiste toda una vida sobre una mentira. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez era distinto, más pesado. Irreversible. Tuk cruzó los brazos observando. Ahora lo entiendes, dijo. Así que no te hagas la víctima. Solo fuiste demasiado ciego para verlo. El señor Dai levantó lentamente la cabeza. Y cuando lo hizo, algo había cambiado. El dolor seguía ahí, pero se había transformado en otra cosa. Claridad. Tienes razón en una cosa, dijo en voz baja. Tuk frunció ligeramente el ceño. Fui ciego. Una pausa. Pero ya no. El cambio en su tono hizo que incluso Tuk dudara. El señor Dai se enderezó por completo con una presencia más firme que nunca. Seas o no de mi sangre, eso no justifica lo que has hecho. Su voz era tranquila, inquebrantable. Elegiste la crueldad, elegiste el engaño, y ahora enfrentarás las consecuencias. Por primera vez, Tuk no tuvo una respuesta inmediata, porque esta vez, su padre no hablaba desde la emoción, hablaba desde la verdad, y eso era algo que Tuk ya no podía controlar. La tormenta había alcanzado su punto más alto, y nada en esa casa volvería a ser igual. El silencio tras la revelación de Tuk no duró mucho, porque esta vez alguien más dio un paso al frente. Creo que ya es hora de dejar de ocultarlo todo. La voz era tranquila, firme, pero llevaba una fuerza silenciosa que hizo que todos se giraran. Huyen. Había estado de pie en la puerta todo el tiempo desapercibida en medio del caos. Pero ahora avanzó lentamente con una postura serena, y la mirada clara ya no era la mujer callada y resistente que una vez subestimaron. Al señor Dai se le cortó la respiración. ¡Huyen! Ella asintió con respeto. Perdón por venir sin avisar, dijo con suavidad, pero creo que esto termina hoy. Tuk soltó una risa burlona, aunque bajo ella había un destello de inquietud. Genial, murmuró. Llegó la víctima.
Pero Huyen no reaccionó. No esta vez. En cambio, se acercó a la mesa y observó brevemente las pruebas que el señor Dai había colocado. Luego metió la mano en su bolso y dejó un pequeño dispositivo sobre la superficie. Una grabadora. No quería hacer esto, dijo en voz baja, pero tenía que protegerme. Presionó el botón. La habitación se llenó de voces. Claras, innegables. La voz de Tuk. Fría, calculadora. Transfiérelo antes de que se dé cuenta. No va a cuestionar nada. Nunca lo hace. Luego, la voz de su madre más baja, tensa. Y Huyen está empezando a sospechar. Una pausa. Y después Tuk otra vez cortante, despreocupado. ¿Qué sospeche? Nadie le va a creer de todos modos. La grabación continuó planes, manipulaciones, incluso risas contenidas a costa de aquellos a quienes habían engañado. Cada palabra. Un clavo sellando su destino. El rostro de Tuk perdió el color. «Eso está editado», replicó rápidamente. «¿Crees que eso prueba algo?» Huyen detuvo la grabación. Y entonces sonrió. No con amargura, no con rabia, sino con calma. «Tienes razón», dijo. «Por sí sola, tal vez no». Hizo una pausa. Luego tomó la carpeta que el señor Dai había abierto antes y pasó a la última página. Pero te faltó un detalle. El señor Dai frunció el ceño y miró más de cerca. Y entonces, sus ojos se abrieron. Sellos oficiales. Documentos legales. Esto no es solo evidencia, continuó Huyen. Ya ha sido presentada. La habitación se quedó inmóvil. A las autoridades, añadió en voz baja. Las palabras cayeron como una sentencia final. La compostura de Tuk se hizo añicos. ¿Qué estalló dando un paso al frente? ¿Crees que puedes destruirme así? No respondió Huyen, sosteniendo su mirada sin miedo. Tú te destruiste solo. El peso de esa verdad fue más fuerte que todo lo anterior. Se escucharon pasos desde el exterior, firmes, acercándose, y luego, un golpe en la puerta, no dudoso, autoritario. El señor Dai no necesitaba abrir para saber quién era. Pero lo hizo. 2 agentes estaban allí. Tranquilos, profesionales. Señor Tuk, preguntó uno de ellos. El nombre quedó suspendido en el aire. Pesado. Definitivo. Tuk dio un paso atrás, negando con la cabeza. No, esto no está pasando. Pero sí estaba pasando. En cuestión de segundos todo se vino abajo. Las cuentas, el fraude, las amenazas, todo expuesto. Todo innegable. Mientras se lo llevaban, los ojos de Tuk se movían desesperadamente buscando control, una salida, cualquier cosa que pudiera revertir lo inevitable. Pero ya no quedaba nada. Había perdido. Todo. Su madre se dejó caer en una silla temblando, su mundo derrumbándose bajo el peso de unas consecuencias que ya no podía evitar. Y en el centro de todo, el señor Dai permanecía en pie. No estaba roto. No estaba furioso, solo en silencio. La verdad le había quitado todo, pero también le había devuelto algo: claridad. Se giró lentamente hacia Huyen. Por un momento ninguno habló. Entonces, lo siento. 2 palabras simples, pero cargadas de años de arrepentimiento, de silencio, de errores. Los ojos de Huyen se suavizaron. Lo sé, respondió con dulzura. Y eso fue suficiente. Afuera la tormenta había pasado. El aire se sentía distinto, más ligero, como si la casa misma pudiera finalmente respirar. Dio un paso adelante y apoyó una mano firme sobre el hombro de Huyen. No hacían falta palabras. Su presencia hablaba de una fuerza tranquila, de una lealtad que nunca había vacilado. La señora Sam a su lado asintió levemente, aprobación, alivio y algo cercano al orgullo. Se había hecho justicia, no a través de la ira, sino de la verdad. El señor Dai miró alrededor por última vez. Esa casa se había construido sobre el amor. Luego fue corrompida por mentiras. Pero ahora tenía una oportunidad de empezar de nuevo, no como era antes, sino como siempre debió ser. Y por primera vez en mucho tiempo, había paz.